Pues muy buenas noches. Es una bendición el poder compartir con ustedes nuevamente en este nuevo tiempo, en esta nueva oportunidad. Sé que todavía algunas cosas obviamente tienen que ajustarse y bueno, lo primero que les diría que vamos a ajustar es esta carátula, ¿verdad? Esta primera carátula que dice 2013. 2013 se se constituyó para mí en una oportunidad de realmente iniciar la construcción de una nueva época y creo que en muchos aspectos algunos principios que todavía estamos lejanos de poderlos quizás aplicar, no por lo complicado, sino porque en ratos no hemos quizás puesto el énfasis o de tanto que recibimos, porque muchas veces eso también puede ser una complicación, de tanto que recibimos, ya no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? Ni qué en un momento, pues, hacer de todas las tareas que tenemos pendientes, ¿no? Pero bueno, si en algo yo quiero expresar que mi vida ha sido retada, es definitivamente a buscar construir algo nuevo y, y entender que eso nuevo definitivamente está en otra dimensión de lo que hemos hecho, en en otro punto de lo que hemos realizado. No podemos hacer las cosas, o pensar que va a haber los grandes cambios en nuestra vida haciendo lo mismo. Es muy trillado el concepto de que no podemos esperar resultados diferentes si hacemos las mismas cosas. Y creo que hay una gran demanda por un cambio. Creo que todos los que estamos en un momento dado dispuestos a la última palabra de que Dios ha estado expresándonos en los últimos tiempos, definitivamente implica cambios trascendentes, la verdad no complicados, pero sí requiere un trabajo constante y un esfuerzo constante para realmente poder pues aspirar a un cambio, ¿no? Y bueno, quizás por este motivo, yo le llamo a parece un detalle bueno, en algún instante por ahí lo he compartido. Aquel que hay dos tipos de personas, ¿no? El que inició un cambio hace tiempo y está esperando ver resultados, y eso es válido. Hay cosas que todavía no alcanzamos a cristalizarlas, pero ya iniciamos un cambio, ¿verdad? Y eso es importante. La otra parte es ciertas personas que están tan satisfechas o tan acostumbradas ya a un estilo de vida que piensan que no se requiere cambiar. Yo creo que en mi caso estoy más, pero más que nunca comprometido a cambios que requieren prontitud y que requieren definitivamente acciones. Acciones en todos los aspectos. Y pues bueno, yo creo que en lo que va de este año, personalmente yo he tomado quizás unas 10 decisiones, quizás no 10 pero 8 decisiones por ahí, importantes de cosas que no estaba haciendo o cosas que en algún momento decidí cambiarlas. Y bueno, en otra manera, pues le diría lo que pues frecuentemente he compartido en algunos tiempos con ustedes, los cambios circunstanciales, las circunstancias que nos rodean, pues simple y sencillamente son esas cosas que no podemos evitar. Me gustaría que no hubiera llegado el 2014, no por nada, ¿verdad? Que me hubiera dado más tiempo el 2013 para hacer cosas, pero el tiempo es implacable y sigue cambiando. Simplemente cambiamos de año, ya estamos en el 2014 y de repente ya muchos estarán este próximo viernes celebrando por ahí el Día del Amor y la Amistad, o sea, mitad de febrero.
definitivamente de un mes que tiene 28 días y se nos va esto de una manera rapidísima. Y creo que en algunos casos nos vemos pues limitados, ¿verdad? A tener la rapidez o la actitud más que todo para hacer cambios rápidos. Este, y pues el otro tipo de cambio que no podemos detener es el cambio que de algunas cosas que por alguna circunstancia no dependen de nosotros. Hoy los negocios, hoy el empresario mediano, pequeño, los repecos y los no tan, y los tampitecos y tantas cosas por ahí se ven obligados a un cambio, ¿verdad? En un momento, en su administración para cuestiones que hay que aprender, las nuevas reglas, los nuevos tiempos, y no depende de mí, o sea, aunque yo no quiera cambiar, tengo que cambiar y en algunas ocasiones no me preparé para ese cambio y eso pues me lleva a complicaciones fuertes, ¿no? Y algunas cosas, pues, insisto, somos obligados por el cambio. Finalmente, el cambio importante, acuérdense, es el que nosotros realizamos, el que nosotros hacemos. El cambio que, que realmente es trascendente es el cambio que yo produzco. Y yo tengo que producir cambio, yo tengo que hacer cosas diferentes, yo tengo que en un momento pues producir aquello que yo espero tenga un resultado y que depende de mí. Poco a poco vamos tomando decisiones, poco a poco vamos ajustando, poco a poco vamos a ir pues construyendo realmente. Lo que sí creo y, y bueno, sin copiarle, al contrario, yo empecé a manejar mucho antes que algunas cuestiones de gobierno por ahí, lo que yo llamo un tiempo de cambios estructurales. Hoy en día, de hecho, nuestro México está envuelto en un tiempo que dicen, y usted puede ver en los discursos políticos del señor presidente y todo ello, los cambios estructurales que requería México, los cambios estructurales. Y eso implicó pues muchas reformas, muchas cuestiones de modificar cosas. Y creo firmemente en que esto es una necesidad, un cambio estructural, aunque yo le puedo decir que en lo que yo he aprendido, el único que en un momento produce cambios estructurales es Jesús. Y produce cambios estructurales porque inicia desde el interior. Es un proceso no externo, es un proceso interno. Es algo que se afianza y se afirma en el ser humano de tal manera que empieza un cambio en su naturaleza, un cambio en su espíritu, que obviamente va a trascender a su alma y va a trascender a su cuerpo, debe trascender a todos los diferentes aspectos del ser humano, pero es un cambio que inicia del interior, que realmente es donde está una nueva estructura, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas, una nueva manera de poder enfrentar la vida misma, ¿no? Cambios estructurales, yo creo que 2014 nos presenta esa necesidad de cambios estructurales y no tiene nada que ver con asuntos gubernamentales, aunque yo quiero decirle aquí que en las diferentes jurisdicciones y en los diferentes ámbitos de gobierno, hay un ámbito de gobierno que es sumamente importante. Y el verdadero cambio en el gobierno, otra vez iniciando en el sentido de cambios estructurales, se da en lo que es el autogobierno, en lo que es el gobierno regido por el espíritu en mi espíritu. Es muy fácil hablar de gobierno hacia afuera, es muy fácil hablar de querer gobernar el mundo, aún de querer tomar ciudades, pero Proverbios nos dice que mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad.
y nuestro espíritu empieza a generar algo que hemos estado, usted sabe, compartiendo las últimas semanas por ahí, una diferente vida. Y en ese manifestación del fruto del espíritu hay un área que es sumamente importante, que es templanza. Eso se llama dominio propio, eso se llama autogobierno. Y bueno, ese es, si queremos en un momento dado gobernar, definitivamente necesitamos entrar en esa dimensión de autogobierno. El que mi espíritu en un momento se enseñorea, el espíritu se enseñorea de mi espíritu y en un momento pues trasciende en una vida pues de decisiones sabias, de gobierno del espíritu en mí y bueno, también en una modificación, en una formación de nuestro carácter, cosa que es sumamente importante. Pero hablando de cambios estructurales, yo quisiera decirle y me permite en un momento, pues iniciar con algo que seguirá siendo tópico para mí de refuerzo. De hecho, ayer, ahí en el grupo de varones, empezamos a sacar este tema, ¿no? Y yo quiero simplemente dar una repasadita rápido a este punto porque eh, para mí siempre ha sido un panorama que simple y sencillamente nos permite saber ubicarnos en dónde estamos avanzando o en dónde no estamos avanzando. La primera cosa que le diría en este pasaje de muchas voces que ojalá estuviera en tu voz y en mi voz, es que entendamos que el cielo ha tenido una acción. En el cielo están pasando cosas sumamente importantes. En la más alta esfera del gobierno han sucedido cosas sumamente importantes a través de los tiempos y la Biblia nos habla de que se han marcado tiempos que van determinando definitivamente la acción de Dios. Y y en este caso, aunque el pasaje es conocido, yo quiero insistir en la importancia de que el cielo desea hablar a tu corazón y en un momento hablar a mi corazón, transformar nuestro corazón y traer a nuestra vida algo que se llama paz, algo que se llama consuelo y que en un momento Dios lo da a su pueblo. Por eso la trascendencia, obviamente ya saben aquí, aunque no va a tratar todo el tema de Isaías 40, pero quiero tocar aquí una serie de puntos alrededor de Isaías 40. Dice, y este es punto importante de algo que es medular en el ser humano, el corazón. El corazón es la parte profunda del ser humano. No solamente es en el aspecto biológico, ¿verdad? En el sistema, ¿verdad? Sabemos que tiene su función, se dice, bueno, obviamente resiente y vamos, percibe las diferentes emociones del ser humano y es afectado, pero cuando se habla del corazón, se habla de la parte profunda del ser humano. Se habla de la parte interna, la parte medular. No es el aspecto solamente fisiológico, sino realmente el concepto medular. Hablar del corazón implica el deseo de Dios de alinear nuestra vida y sobre todo, cuando habla de consuelo, me habla de una situación que debe traernos aliento, que debe traer paz. No es un consuelo solamente de ayudarme a no llorar, sino que entienda la trascendencia de un mensaje de Dios a su pueblo. Y yo sé que los que estamos aquí, pues somos su pueblo, ¿no? Muchas veces estamos cantando y cantamos, somos el pueblo de Dios, somos su pueblo anclado sobre su justicia. Claro que sí. Bueno, ese pueblo, Dios quiere que tenga una, una característica que es definitivamente entender cómo su relación de pertenencia se restauró a través de una restauración de la relación con Dios. Y Dios quiere que eso esté pues escrito, definitivamente afianzado, que el mensaje llegue al corazón. Y esto pues, implica a la profundidad de mi ser
implica a la profundidad de nuestra vida, de tal manera que sea precisamente esto que yo llamo como un cambio estructural. Y de este pasaje, quiero aquí ponerlo en una manera específica, donde dice vuestro Dios. O sea, entendamos que esta es una palabra de Dios a su pueblo, entendamos que es una palabra de Dios al corazón del pueblo y que eso traerá algo que solamente se puede producir en una restauración de insisto, consuelo, no solamente de enjugar lágrimas, sino de entender que hay un proceso de cambio. Y aquí cuando habla la palabra, dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, cumplido. Entendamos este concepto de el tiempo cumplido. Eso es clave. Hay cosas que aunque yo no vamos a decir, esté consciente de los tiempos, hay cosas que Dios va cumpliendo en los tiempos. Quizás volveré a mencionar el camino de Emaús, aquellos dos hombres que caminaban en el camino de Emaús y que en su plática, pues caminar, en su tiempo ahí de avanzar en el camino, iban tristes, iban hasta molestos y no habían entendido que en ese día, porque dice la Biblia, en ese mismo día, ciertamente ya habían confirmado, ya habían visto la tumba vacía, ya habían oído que Jesús había resucitado. Sin embargo, porque ellos no entendieron los 3 días, las 3 noches que tenía que pasar el Señor Jesús muerto, ¿verdad? Porque era difícil en un momento a comprender, porque nunca llegaron a entender plenamente. Bueno, ellos seguían en otro tiempo, aunque en el reloj de Dios y en el plan profético de Dios ya se había cumplido el tiempo y Jesús había resucitado. Sin embargo, en sus prácticas no incluían a un Jesús resucitado. Sin embargo, en su caminar no incluían a un Jesús vivo. Todavía estaban ellos ahí hasta, pues, complicados en ese sentido, tristes, vamos, sin consuelo, usando el contexto que estoy hablando, sin un consuelo, y sin embargo, todavía sus pláticas seguían bajo el mismo entorno, y esas pláticas eran, pues las cosas no están bien, las cosas, justificaciones, injustificaciones, todo lo que estaba alrededor de ello, sin entender que había habido un, un cambio. Bueno, esto es lo que en este pasaje nos habla de esos cambios de Dios. Cuando dice el tiempo se ha cumplido. Y yo quisiera aquí mencionar esto, que son tiempos de Dios, que Dios sigue Él en un momento, pues haciendo avanzar y entendiendo pues que todo trato con el hombre, todo trato con una generación, todo trato con un pueblo requiere de tiempos y esos tiempos se van cumpliendo. Ahora, déjenme ir rapidito en ese sentido. La importancia de la iniquidad ha sido perdonada. La iniquidad, es clave entender que la iniquidad fue perdonada. Y bueno, ya quizás la semana entrante hablaremos un poquito del doble, pero yo quiero aquí traer a la mente un pasaje antes podía avanzar en más cosas, pero independientemente que ya tenía que ir preparada la conferencia, hay una parte que me parece sumamente interesante en este sentido de la iniquidad ha sido perdonada. Y hay que entender, dice, y quiero irme a ese pasaje donde aquellos hombres, estoy hablando básicamente de Juan 8, perdón, de Juan 8, desde el versículo, desde el inicio del versículo, dice la palabra que es en relación a aquella mujer que había sido tomada en el adulterio, ¿verdad? Y, y bueno, esta mujer venía ya condenada absolutamente, ¿verdad? Y los fariseos, los escribas, ¿verdad? Venían pues ya, ahora sí, ya con todas las piedras
en la mano, y usted sabe perfectamente, perfectamente, porque muchas veces hemos comentado acerca de esta mujer que fue sorprendida en el adulterio, condenada por los hombres, condenada por la ley, condenada en muchos sentidos. Pero ahí aparece alguien que cambió los tiempos. Aparece Jesús. Y recordará que después de que Jesús ahí confronta a la gente y bueno, al momento de que platica con aquella mujer, y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Entonces, él dice, pues todos se han ido. Y dice, bueno, si yo no te condeno, yo tampoco te condeno. Eh, y le da una liberación, una liberación. Y esa liberación implicó el decirte, vete, vete y no peques más. Vete y no peques más. Esa es una situación que usted me ha escuchado algunas veces hablar de esta dimensión en la cual el Señor pone a esta mujer diciéndole, mira, todo lo que hiciste definitivamente tenía una consecuencia. Todo lo que hiciste, obviamente, si yo no hubiera estado aquí, hoy mismo hubiera sido tu último día de vida. La ley era estricta, el hombre es estricto. Eh, el pecado tiene consecuencias. No, Jesús en un momento no está diciendo que no hay una situación equivocada, que Jesús nunca aplaudió lo que ella hizo, pero le estaba dando una oportunidad de vivir en otra dimensión. Y le pone un reto que para mí siempre será muy difícil y me parecería irresponsable, como alguna vez he comentado, el hecho de que Jesús le pidiera hacer algo que ella no sería capaz de hacerlo. Y entonces, pensando sobre esto y pensando sobre este pasaje, cuando se le dice a un pueblo, el tiempo ya fue cumplido, tu iniquidad ha sido perdonada. Yo no sé cuántos entendemos en verdad la dimensión del perdón de Dios, la dimensión de la obra de Dios, que nos quita un lastre impresionante, ataduras impresionantes. Quizás en algún momento no estamos conscientes o no estuvimos conscientes de de lo que implicó nuestro pecado, de lo que implicó nuestra iniquidad, de lo que implicó nuestra rebeldía. Eh, en algunos casos, quizás nosotros, pues algunos pueden sentirse pues que no eran tan malos, tan pecadores, y bueno, pues si se nos perdonó poco, pues a lo mejor poco estamos agradecidos, ¿no? Pero al que mucho se le perdona, pues mucho ama. Y creo que este es un mensaje que todos debían entender, lo debe entender el jovencito, el niño, lo debe tener obviamente la niña, lo debe entender usted y yo, lo que realmente implicó el pecado y lo que en un momento significa que Dios quite nuestro pecado, que nuestra iniquidad haya sido perdonada. En este mismo versículo nos habla de que por una cuestión legal había un punto de que si alguien cometía un aspecto de deshonra o de robo, lo que tenía que hacer era restituir el doble. O sea, si yo robé 1,000 pesos, que ahorita no se dan muchos, ¿verdad? Pero en aquella época se dan muchos, o no sé, le pongo 1,000,000 de pesos y yo tengo que pagar dos más consecuencias. Entonces, eso es simplemente entender de que había una dimensión de altísimo problema de gravedad en el asunto y que el pecado tiene sus consecuencias.
Y pareciera tan sencillo lo que Jesús hace cuando le dice a la mujer, bueno, yo no te condeno, pero creo que el gran reto para aquella mujer era ir y no pecar más. Eso implicaba realmente un cambio fuerte, un cambio en su estructura de pensamiento. Eh, ella podía tener muchas justificaciones para el adulterio, a lo mejor algunas hasta para ella obviamente válidas o circunstanciales. Quizás el marido no la quería, quizás, bueno, usted puede hacer tantas cosas por ahí o tantas situaciones. Pero una cosa es el pecado y otra cosa, en un momento, obviamente lo que implica el perdón del pecado y la consecuencia del pecado, que definitivamente, según la palabra, la paga del pecado es muerte. Y por ello nos hemos metido a Romanos, a estudiar Romanos los días miércoles por ahí, entender que esa justicia que hemos hablado no es algo es solamente un aspecto de una religión, de un tema que hay que tratar, un tópico, sino que entendamos que tuvo que actuar Dios en una forma pues legal, justa, con la correcta contexto, sin violentar las realidades, que muchas acciones de Dios tuvieron que ser hechas para que en un momento el hombre pudiera quedar en verdad libre, sin la condenación, de tal manera que viniera una consolación al corazón. Y esta es la importancia de esta primera voz de Isaías 40. O sea, no podemos estar pasando a una segunda voz si no nos ubicamos en esta dimensión de pertenencia, en este entender la palabra, en este comprender que hay una promesa, en este entender que hay un tiempo cumplido, en este entender de que hay una palabra cumplida que implica una libertad. Pero quiero básicamente cerrar en esta noche. Insisto, mi tema en esta noche era diferente, pero por alguna razón me detuve por aquí y dice la palabra, obviamente que empieza la necesidad cuando hay pecado de no encubrirlo. Dice Proverbios, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, no prosperará. La importancia de que delante de Dios yo no puedo estar si en mi vida hay pecado. Dios es santo y yo tengo que estar justificado delante de Dios. Y dice en Proverbios, insisto, 28:13, el que encubre sus pecados no va a prosperar. El que encubre, el que justifica en una manera humana, el que no acepta su pecado, no va a prosperar. Dice, mas el que los confiesa y se aparta. Fíjense lo que dice aquí. Estoy leyendo 28:13 de Proverbios. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso Jesús no solamente vino a decirle a aquella mujer, no te condeno y ya vete, no, entiende. Estás en una etapa donde tu vida puede tener un cambio trascendente. Y más que entrar en el concepto de un pecadito, mi hermano, mi hermana, joven, señorita, más que entrar en el concepto de un pecadito, hay que entrar en el contexto de la consecuencia de no hacer lo que es correcto. Hoy leía por ahí un pensamiento de Martin Luther King y decía lo siguiente, dice, el tiempo siempre es correcto para hacer lo correcto. Va de nuevo. El tiempo siempre es correcto para hacer lo correcto. Va de nuevo. El tiempo siempre es correcto para hacer lo correcto. O sea, que lo que está bien, no tengo ni que pensarlo. Lo que en un momento es correcto,
No tengo que buscar, ¿será el tiempo o no será el tiempo? ¿Será este año? ¿Será el siguiente año? ¿Cuándo será? No, lo que es correcto lo puedes hacer en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que no se requiere pedirle a Dios una confirmación para saber si hago aquello o no hago aquello. Simplemente, si yo sé que algo es correcto, tengo que hacer lo que es correcto. Es el tiempo para hacer. Y eso implica el cambio. Por eso, Dios sabía que era el tiempo para dejar a un pueblo libre, con un corazón que reciba un mensaje de impacto, que lo cambie, que haga su caminar diferente, que defina un destino diferente. Y bueno, él expresa, bueno, la consecuencia de tu pecado no fue cualquier cosa. Tú tuviste hasta un pago doble de muchas situaciones. O sea, había que, el pecado tiene consecuencias, pero entiende, ya esto, estás en un periodo donde las cosas pueden ser diferentes. Mujer, vuelvo al tiempo del Nuevo Testamento, un tiempo maravilloso expresado por Jesús, Dios a través de Jesús manifestado. Es tiempo de que vayas, vuelvas a tu casa sin condenación, consolada, pero es bien importante, no te vuelvas a meter en complicaciones, no vuelvas a cometer los mismos errores. Y si en un momento entiendes que si tú encubres tus pecados, no vas a prosperar. Mas el que los confiesa, el que declara, Señor, me equivoqué, el que vuelve, en un momento a Jesús dice, Señor, me volví a equivocar. Dice, y se aparta, porque ese es verdaderamente el arrepentimiento, el apartarme. No solamente no hacerlo, sino el apartarme de ello. Dice, ese va a alcanzar misericordia. Todos estamos en el proceso de arrepentimiento, de verdaderamente cambiar nuestro pensamiento. Y en ese arrepentimiento, yo me preguntaba, y quiero darle finalmente 5 cosas, cómo podemos caminar para no pecar más. Y se los menciono así, en una manera, quizás estará escrito en la próxima semana. Pero la primera cosa de un caminar diferente implicaría que estemos conscientes del pasado y sus consecuencias. ¿A qué me refiero? Si yo quiero caminar y no volver a pecar, ya recibí una oportunidad de Dios, ya alcancé misericordia. Pero ahora quiero caminar definitivamente para construir una vida diferente. Bueno, el primer punto para yo caminar, avanzar hacia una nueva vida, es que entienda y esté consciente de que la vida anterior, mi vida pasada, tuvo consecuencias, el vivir como viví. O sea, si yo soy bien honesto, la vida con la carga antes de ser perdonado tuvo consecuencias, tenía consecuencias en diferentes ámbitos de mi vida, morales, físicas, emocionales, en el corazón. O sea, ¿sabes qué? En verdad, de la que me libré. En verdad, ese pasado era una cuestión totalmente errónea de mi vida. Tengo que caminar en una manera opuesta. Segunda cosa, tengo que estar consciente de que ese caminar, Dios, por ese caminar, no tenía la libertad de estar a mi lado, ni de respaldar mis acciones. Y yo tengo que entender que todo aquello implicó ciertamente una gran acción de Dios para poder justificarme, aunque la ley me mandaba matar. En otras palabras, tengo que estar consciente de lo que en un momento afectó mi relación con Dios. Número 1, conciencia del pasado y sus consecuencias, en el sentido natural. Segundo, consciente de cómo mi relación con Dios
había sido afectada. 3, tengo que estar consciente de su justicia en Cristo Jesús. Tengo que estar bien consciente de que en el Hijo Él me está dando absolutamente todo lo que necesito. Y que esa justificación ciertamente me da una dimensión de vida, me da una dimensión de poder estar justo delante de Dios. La cuarta es una cosa muy sencilla. Por todo ello, debo de vivir agradecido. Agradecido. Bien agradecido. Porque esa es una actitud del corazón. Ese es un cambio del corazón. Creo, insisto, que en algunos momentos como que perdemos esa dimensión de no entender lo que hicimos, no entender lo que podemos hacer en algunos casos. Y creo que cuando lo logro entender a plenitud, mi vida va a poder mantenerse sin pecado cuando mantengo en mi mente y en mi corazón una gratitud, una verdadera gratitud, de que fui librado de la muerte, que esa sería la quinta cosa, caminar libre. Esa nueva vida, yo la puedo caminar libre. No tengo por qué volverme a sujetar. No tengo por qué volver a estar esclavizado. No tengo por qué volver a estar bajo las consecuencias de mis malas decisiones. Yo puedo caminar y no pecar más con el deseo de mantenerme libre. Así es que te dejo estas 5 cosas que en un momento, pues, debería de ser, por causa de lo que estamos hablando, del consuelo de Dios, de las palabras de Dios a nuestro corazón, de entender los tiempos que estamos viviendo, de entender que nuestra iniquidad fue perdonada, entender las consecuencias de ello, entender el mismo pecado. Pues bueno, la manera de no ser condenados, porque no somos condenados, y en un momento de aceptar que Dios realmente le interesamos tanto, que bueno, ha hecho no solamente una recomendación de, pues no hay condenación, sino que nos libró de condenación y todo ello. Creo que la manera de caminar y no pecar más implica un pensamiento, una estructura de pensamiento, siendo congruente con lo que estoy diciendo, una estructura de pensamiento que, que es consciente de la vida antes de ser perdonado, que es consciente de su relación, de una relación afectada con Dios y una consecuencia también de sus leyes sobre mi vida, que soy consciente de esa acción de justicia, de esa acción de Dios en Cristo Jesús, que, que, que puedo vivir sin pecar, que en un momento eso nos motiva un corazón en verdad agradecido. Es un descanso, es un consuelo, es un doble consuelo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una gratitud porque ahora soy libre, verdaderamente libre. Porque si el Hijo me libertare, si el Hijo de Dios me libertare, yo seré verdaderamente libre. Así es que, mis amados, entramos en un año de verdaderos cambios estructurales. Implica la renovación de nuestra mente, nuestra actitud para poder en un momento, pues, enfrentar un año, ir a las siguientes etapas de lo que Dios espera de nosotros, porque esa es una condición de libertad, es una condición de gratitud, es una condición de justicia, es una condición de relación con Dios y es una condición de, nuevamente, libertad, libertad del pasado. Es que yo oro para que en un momento este tipo de palabra sea una cuestión importante
en nuestra vida para caminar, no, en la plena conciencia de que es lo correcto. Y para lo correcto no se requiere otra cosa más que hacerlo. Siempre será el tiempo de hacer lo correcto. Gracias por estar con nosotros esta noche. A la familia Flores, la familia Rodríguez, Ramírez, Reyes, García, la familia Carpio, Vera Zamora, Irma, en un momento Roberto, Irma, Joel, Josías, Vera, Dios te bendiga, Mayra, Pablo, Rosalía Guerrero, los Pecinas, Dios les bendiga, bendiga en todos sentidos. Carlos, Betsy, los pequeños, ahí con todas sus cosas, con todos, declaramos sanidades, declaramos bendición, Tere, José, Job, bendiciones a todos. Nos vemos el próximo martes a través de sus casas. Tengan una excelente noche, bendiciones.